Sergio de Cartagena dice lo siguiente: ¿debo llevar flujos de caja diarios o mensuales? Tengo 3 restaurantes donde el flujo de caja el flujo del dinero es todos los días y los pagos a proveedores los realizo también en forma diaria y según se vayan venciendo las facturas. Siento que he perdido el control de la tesorería, no sé cuánto generan mis negocios, aunque sí estoy seguro de que estoy ganando dinero. A la fecha mantengo todas mis obligaciones completamente al día y he podido mejorar las instalaciones de los 3 locales. Bueno, el flujo de caja junto con el presupuesto son 2 herramientas complementarias a los estados financieros. Los estados financieros, como ya lo explicaba antes, son 3: el balance de situación, el estado de resultados y el estado de origen y aplicación de fondos, que son históricos, son cosas que sucedieron en el pasado. Nos dicen cuál fue la situación financiera a una fecha, al corte del último mes, cuáles fueron los resultados de un rango de periodos pasados hasta el mes siguiente, los últimos 6 meses, los últimos 12 meses. Y el flujo de caja nos dice cómo hemos administrado en el pasado el dinero, de dónde provinieron los recursos y en qué se invirtieron. Bueno, aquí la pregunta está más orientada hacia el futuro, es decir, ¿cómo voy a administrar el flujo de dinero en las próximas semanas, en los próximos meses o en los próximos años? El presupuesto es la base para proyectar los estados financieros y para proyectar el flujo de caja. El presupuesto es más teórico, nos dice cuánto preveemos, cuánto proyectamos generar en ventas, cuántos van a ser los costos de esas ventas, la ganancia estimada que podríamos obtener si logramos esas ventas con el margen de ganancia proyectado, y cuál es el desglose, el presupuesto de todos los gastos fijos, la utilidad, los impuestos estimados y demás. Esta herramienta de presupuestación la voy a explicar en sesiones más adelante, pero es la base para preparar el flujo de caja. El flujo de caja es tomar ese presupuesto y convertirlo en versión dinero, en versión tesorería, es decir, una factura es de crédito y se recupera el dinero dentro de un mes. Entonces, en el flujo de caja yo proyecto lo que voy a recuperar de dinero de mis ventas, proyecto lo que voy a pagarle a los proveedores este mes o esta semana y proyecto lo que de los gastos voy a desembolsar. Es decir, estamos hablando de lo que pasa a través de la cuenta corriente, lo que entra a la cuenta corriente y lo que sale de la cuenta corriente. Ese es el resumen, el flujo de caja, lo que yo muchas veces le llamo la libreta en la bolsa de atrás de los comerciantes de hace 100 años. Bueno, mucha gente todavía con negocios pequeños siguen llevando sus controles o su control del negocio a través de las entradas y de las salidas. No está mal, porque al final las empresas, como ya también lo he hecho muchas veces, se valoran en función del flujo de caja. Es decir, lo que queda en el dinero, en cuenta corriente, lo que se va acumulando en liquidez, mensual o semanalmente a través del tiempo, gracias a esa circulación de fondos dentro de la empresa. Compro materias primas, las convierto en un producto, ese producto lo manejo en inventario, lo convierto en una factura, la factura la recupero, me queda un margen, vuelvo a comprar materia prima y eso es lo que le llamamos nosotros el ciclo de capital dentro de la empresa, que se supone que debe generar un remanente, un sobrante, un 10%, un 15%, un 20%, eso depende del negocio. Bueno, aquí la pregunta de Sergio es, ¿cómo debe llevar los flujos de caja? ¿Si diarios, mensuales o semanales? Bueno, en teoría y para efectos bancarios, nosotros proyectamos flujos de caja mensuales, es decir, para los próximos 12 meses proyectamos cuánto de la facturación mensual se va a recuperar cada mes, cuántos van a ser los desembolsos que vamos a tener que ir girando a cada uno de los proveedores de materias primas o de mercancías y el pago de los diferentes costos o gastos fijos, el pago de las deudas, las inversiones que hacemos y al final para determinar qué del ingreso que recibimos cada mes va a quedar se va a ir acumulando en las cuentas corrientes. Eso es normalmente lo que hacemos y ese es normalmente el primer paso que yo sigo con mis clientes de consultoría cuando empezamos a implementar presupuestos y flujos de caja. Sin embargo, como les comentaba hace un rato, cuando hay procesos de reingeniería financiera, yo implemento un flujo de caja semanal, es decir, del lunes al domingo.
cuánto lo que proyecto que se va a recibir en los próximos 7 días y cuánto de esos fondos vamos a pagar a proveedores, a gastos fijos, a costos fijos, pago a deuda en inversiones. Y así lo hacemos a futuro. Una semana, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas y en clientes ya más avanzados y con buenos contadores o buenos financieros logramos tener hasta 26 semanas proyectadas, pero con una gran ventaja y es que no solamente tenemos las proyecciones de las próximas 12 semanas mínimo, sino que tenemos el histórico de las últimas 4, de las últimas 12 semanas y ya tengo clientes que tienen años de llevar este flujo de cada semanal que normalmente se implementa en situaciones financieras muy graves de liquidez. Lo hacemos inmediatamente porque nos permite controlar el presupuesto y el flujo de caja de manera más cercana. En el caso de Sergio, lo que él tiene son restaurantes, de tal manera que tal vez lo que yo percibo es que no tiene problemas de flujo de caja porque dice que está totalmente al día con sus cuentas. Lo que tal vez le está pasando más bien es que no tiene una disciplina de pago. Mi recomendación para él es llevar flujos de caja semanales. Los dineros entran todos los días, entonces esta semana, por ejemplo, determinamos que la semana pasada nos ingresaron $25,000 en efectivo a las cuentas corrientes, producto de las ventas, que incluye el IVA, que incluye el ITBMS, el impuesto al valor agregado, que no es de nosotros, que es del banco y que lo vamos a tener que pagar dentro de 4 semanas. Bueno, a mediados del mes siguiente, normalmente en casi todos los países, en algunos 2 meses después. De tal manera que él ya tiene el control de los ingresos y se compromete, se organiza a hacer un pago semanal. Normalmente pido que el encargado de la tesorería proponga, actualice el flujo de caja los lunes de la mañana, que proponga, que haga la propuesta de pagos de esa semana para el martes y que entre el miércoles y el jueves el empresario pueda analizar el flujo de caja, determine cómo está la liquidez de la empresa y una vez a la semana, solo una vez a la semana, realice los pagos de todos los compromisos de una sola vez. Ojalá que tenga una persona que pueda subir todos esos pagos a las sucursales electrónicas de los bancos y si hace cheques electrónicos o cheques, pues entonces que se emitan una sola vez a la semana, de tal manera que el empresario tiene que ingresar al banco solamente una vez a la semana a realizar todos los pagos. Él los va a recibir, los va a revisar, el detalle de los pagos, va a aceptar los pagos que correspondan y tiene un control semanal. Es una disciplina, la tesorería es una disciplina en donde tengo un completo control de los ingresos que recibe mi empresa. Ojalá históricamente, es decir, que el empresario un lunes en la tarde o un martes en la mañana pueda recibir el flujo de caja actualizado semanal de la semana pasada comparado, acumulado con las semanas anteriores, es decir, que tiene 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas hacia atrás. Yo le llamo a este flujo de caja semanal un flujo de caja a dos caras. A la izquierda tenemos los flujos de caja históricos de todas las semanas, colocados una a la par de la otra, y a la derecha tenemos los flujos de caja semanales de las próximas 4, 8 o 12 semanas, de tal manera que el empresario puede ver qué fue lo que pasó en las últimas 4 semanas y qué va a pasar en las próximas 4 semanas, y ese dominio se va adquiriendo a través del tiempo y es una forma bastante sencilla, bastante práctica, al principio muy laboriosa. Hay empresarios que llevan la tesorería por su propia cuenta o que tienen contadores o tesoreros que les ayudan con esto, que al principio tardan hasta 4 semanas implementando esta herramienta de flujo de caja semanal. Así que bueno, para Sergio mi recomendación por ahora, mientras que se disciplina, es implementar un flujo de caja semanal que le permita controlar lo que ha venido pasando en las últimas 12 semanas para que logre uno de los propósitos que él sabe que está necesitando, que es tomar el control de la tesorería y luego que pueda proyectar 4, 8 o 12 semanas para que sepa exactamente cómo se va a manejar el dinero en el futuro. Normalmente un restaurante en condiciones normales tiene ventas relativamente estables de una semana a la otra y las variaciones podrían fluctuar relativamente según donde el restaurante esté colocado, ¿no?
Si es una zona turística, por supuesto, aquí como en la zona donde me encuentro ahora, pues bueno, los restaurantes van a sufrir unas fluctuaciones periódicas durante el año. Van a haber 3, 4 meses posiblemente muy altos, otros 3 o 4 meses muy bajos. Bueno, en América Latina, donde, en el trópico, donde los ciclos no son tan marcados como en Europa. Entonces, pero eso normalmente los empresarios lo conocen bien y cuando ya tienes muchos meses y muchos años de estar llevando los flujos de caja, pues simplemente vas proyectando cómo es que esas ventas van fluctuando a través del tiempo y te vas preparando. De hecho, los hoteles y los restaurantes están acostumbrados a lidiar con esta ciclicidad que marcan las temporadas en sus negocios. El presupuesto es una herramienta de las herramientas indispensables que deben implementar los empresarios en sus empresas para poder prever el comportamiento de sus negocios, proyectar las inversiones. Estamos hablando de remodelaciones, cambio de maquinaria y equipo, ampliación de sucursales, de áreas, apertura de nuevos proyectos, de nuevas categorías de producto, inversiones en expansión de la empresa a otras regiones o a mercados internacionales. Y ese presupuesto que nos va a decir cuáles son las ventas y las ganancias proyectadas, también nos permite incluso proyectar ya para un contador más avanzado o para un financiero más avanzado, si lo tienes en tu empresa, proyectar incluso el balance de situación, la fotografía al cierre fiscal de los próximos 5 años. Claro que es teórico, lo sabemos, es teórico, pero es una planificación, es como cuando hacemos los planos de una construcción y proyectamos cómo queremos que quede, sabiendo que posiblemente en el camino hayan modificaciones. Bueno, el presupuesto nos va a ayudar a partir de la información del presupuesto, nos va a ayudar a preparar los flujos de caja, que son los que tienen que ver con el flujo del dinero. El flujo de caja es el que nos dice si debemos pedir financiamiento a los bancos y cuándo debemos pedirle ese financiamiento a los bancos. El flujo de caja es el que le dice al banco si nuestra empresa tiene capacidad de hacerle frente a los compromisos, a las mensualidades que estamos ya teniendo actualmente con los préstamos que traemos, más este préstamo nuevo que estamos pidiendo. Bueno, casualmente con la empresa que les mencioné en la introducción, trabajamos fuertemente los presupuestos, analizamos las estadísticas financieras de los últimos 3 años, presupuestamos la empresa a 5 años y luego empezamos a trabajar los flujos de caja para poder demostrarnos a nosotros mismos en primer lugar y después a los bancos que esta empresa con la proyección conservadora, el escenario moderado, conservador, que estamos proyectando, tenemos capacidad de sobra para hacerle frente a las obligaciones actuales y a las obligaciones futuras. Claro, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que además de buscar financiamiento, además de buscar estos $500,000, la empresa también necesitaba reestructurar la deuda, es decir, pasar deuda de corto plazo, no tan de corto plazo, de 5 años, a deuda de más de 7 años, a gestionar con los bancos un periodo de gracia de 12 meses, es decir, que durante 12 meses no paguemos amortización, sino que paguemos solamente intereses para aliviarle el flujo de caja a la empresa. Bueno, ese es el proceso en el que nos encontramos en este momento. Ya se presentó toda la información a los bancos tienen los estados financieros, tienen las proyecciones financieras, y ahora nos toca convencerlos, primero, que la base de los supuestos que utilizamos para esas proyecciones son sustentables, son reales, son verídicas, son fehacientes, son realizables y que ellos generen confianza en la empresa y que esa admiración, ese respeto, esa credibilidad que vieron en las instalaciones de la empresa, también puedan ver la empresa desde el punto de vista financiero, como una empresa que tiene una gran capacidad de convertirse, de seguir siendo un gran cliente para este banco que se acercó pues viendo qué era lo que estaba pasando con la compañía y por qué estaba pidiendo un financiamiento. Bueno, interesantísima la pregunta, una de las preguntas que más me apasionan. Ustedes saben que 80% de mi experiencia, de mi expertise es en la parte financiera y el resto es en la parte estratégica y gerencial.